a donde lleguemos, al ir a predicar el Evangelio, no debemos preocuparnos por cómo hablar, ni preocuparnos por qué decir, porque en ese momento, nuestro Padre Celestial Jehová, a través del Espíritu Santo, nos dará las palabras para hablar, porque el Señor Cristo dijo, a donde quiera que lleguemos, debemos ser como palomas, inofensivos y puros, y astutos como serpientes. ¿Cómo puede uno lograr ser puro como una paloma y como una serpiente? ¿Ser astuto y prudente? Resulta que es el Espíritu Santo el que nos hará saber a qué personas, al tratar con qué personas, cómo debemos hablar, y al tratar con qué otras personas, cómo debemos hablar, para que lo que digamos sea como una paloma, puro e inofensivo, y como una serpiente, astuto y prudente. Por ejemplo, cuando nos encontramos con la policía, con esas personas, al tratar con cuál de ellos, ¿cómo deberíamos hablar? Esta persona es digna, esta persona es indigna, ¿cómo deberíamos hablar? Para que no pueda entender la salvación del Señor, porque está destinado a matar a los que creen en el Señor. Entonces sabremos cómo hablar. Así que, al tratar con qué personas, ¿cómo deberíamos hablar? O al tratar con una gran multitud, donde hay tanto creyentes como no creyentes, ¿cómo hablar? Para que los que creen se salven, y los que no creen, tampoco puedan encontrar ninguna acusación contra nosotros. El Espíritu del Padre nos enseñará cómo debemos hablar. Nuestro hermano Heber contará un misterio, dará un hermoso testimonio. A los hermanos y hermanas, justo el 30 de abril, el hermano Heber y la hermana Zawan fueron arrestados. Había como más de 10 personas, había policías, personal del gobierno, y también personal de la Oficina de Asuntos Religiosos. De repente vinieron más de 10 personas. Luego la hermana Zawan dijo, ya vienen. Vinieron más de 10 personas. Heber dijo, vienen por nosotros. Así que fuimos, llevados por ellos. Luego, en la estación de policía, al principio, 2 jefes interrogaron a Heber. Después, esos 2 jefes hicieron que otro jefe, ese jefe era de una división de la estación de policía, algo así como el jefe de división. El hermano Heber sintió que este hombre era salvo. Él, específicamente al registrar la declaración del hermano Heber, dijo específicamente, tú predicas a Jesús y a Dios para hacer el bien y guiar a la gente al bien, ¿verdad? Él lo guió deliberadamente así, de forma constante y variada, guiándolo a propósito para decir, para que Heber respondiera, en el aspecto positivo, en el aspecto favorable para nosotros. Así que, cuando recién empezó, él dijo, te tomo declaración. Durante todo el proceso, se graba con cámara. Así que cuando terminó la declaración, el hermano Heber le dijo, la declaración ha terminado. Él ya había apagado la cámara. Heber le dijo, hermano, eres bendecido, eres salvo. Luego, él dijo sonriendo, lo sé que soy salvo. Es verdad. Él, en voz baja, le dijo al hermano Heber con una sonrisa, sí, lo sé, yo también soy salvo. Este policía era el más alto de todos. Él dijo que él también era salvo. Entonces el Padre Celestial hizo que el hermano Heber entendiera que este hombre era digno de paz. ¿Y cómo se sabe eso? El Espíritu del Padre nos lo hace saber por sí mismo. Así que este hombre, durante todo el proceso de la declaración, quería guiar al hermano Heber, diciéndole al hermano Heber cómo debía hablar, para que los superiores no encontraran ninguna acusación o algo así contra él. De esta manera entendemos que el Padre sabe cómo enseñarnos y decirnos quién es digno. Entonces, las personas no dignas, ¿quiénes son? Había un joven. Ese joven, de hecho, no solo era la primera vez que nos veía, esta era la segunda vez. La primera vez vino con otras personas, en aquella ocasión, y luego, después de un tiempo, inesperadamente, fuimos arrestados, y él también se reunió con nosotros. Ese hombre, Heber sabía, aunque ese hombre era joven, tenía solo unos 20 años. Fue al final uno de los que tuvo que escoltarnos, que tuvo que hacernos abandonar su ciudad. Esas 2 personas, un hombre y una mujer. Aquel hombre, ese hombre no era salvo. Así que él, constantemente muy leal al PCC. No paraba de preguntar esto a nosotros, preguntar aquello, queriendo revelar
nuestra información. Más tarde Heber supo que él no era digno de ser salvo, aunque él, al llegar la noche, solo él y una mujer, también una mujer joven, al final estaban de pie, en la entrada de la comisaría despidiéndonos, teniendo que hacernos abandonar ese lugar. La hermana Zaoan dijo que el hermano Heber los saludara y charlara un poco con ellos, pero Heber no quiso, y se mantuvo alejado de ellos, a unos 10 o 20 metros de distancia aproximadamente. No quería comunicarse con él, porque sabía que ese hombre tenía malas intenciones. Más tarde, pasó aproximadamente un mes. El padre dijo que esa persona era un objeto de entierro del PCC, alguien que sería enterrado con el PCC. Entonces, ¿cómo hizo el padre que el hermano Heber supiera que esa persona no era objeto de la misericordia de Dios? El Espíritu Santo mismo lo haría entender. Además, había una persona allí, que también era joven, tal vez de la misma estatura que el hermano Heber, y tal vez de solo unos 20 años. Él y el hermano Heber no tenían ninguna enemistad, pero él no dejaba de decir que este WeChat debía ser eliminado, y que ese grupo de WeChat también debía ser eliminado. Ese grupo de WeChat, e incluso el altar de oro también, porque él instigó a ese líder, y así, nuestro altar de oro fue disuelto. Solo más tarde lo reconstruimos. Esa persona, el padre también dijo que era un objeto de entierro del PCC. Entonces todos entendimos, y en ese momento Heber también entendió. ¡Ay! Ni siquiera he hablado con esta persona, ni lo he ofendido. Y él no deja de molestar al hermano Heber. ¿Por qué hacer eso? Cuando quisieron disolver el grupo del hermano Heber, Heber dijo, deben recordar que al hacer esto, espero que Dios les perdone sus pecados. Pero aún así, insistieron en hacerlo, y a las personas del grupo, que les eran familiares, las que conocían, ¿es este Rehobot? Lo expulsaron. ¿Es este aquel? Luego, uno por uno, de ese grupo, expulsaron a muchas personas, porque no podían disolverlo. Había un grupo, que era el altar, que no podían disolver, porque para el altar, la cuenta de WeChat del hermano Heber, no era la del propietario del grupo, sino que era otra cuenta de Cucu, la propietaria. Así que lo que consiguieron, no era el del propietario del grupo, ese Cucu, por eso no pudieron disolverlo. Pero como también era administrador, expulsó a varias personas. De esta manera, nuestro padre nos enseñó diciendo, a dónde vayamos, nosotros, cómo debemos hablar, cómo debemos ser prudentes. Todo esto, el Señor nos enseñó diciendo, cuando nos lleven ante las sinagogas, y ante los gobernantes y las autoridades, no se preocupen, ni se afanen, por lo que han de decir, porque el Espíritu Santo mismo nos enseñará lo que debemos decir. Entonces, ¿cuándo nos hará hablar el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos hará hablar, para con los que son dignos, les hablaremos así, y para con los que no son dignos, les diremos un mensaje de advertencia. Entonces, entre ellos, había un funcionario del gobierno, que se encargaba de la ley. Esa persona falleció, aproximadamente un mes, o medio mes. En el sueño, el padre le hizo soñar con el hermano Heber, creando canciones, junto con la hermana Zaoan, canciones para adorar. Entonces ellos se acercaron al camino, y preguntaron, ¿ustedes están adorando a Dios y a Jesús? No se puede adorar. Entonces, en el sueño, nos fuimos de ese lugar, y llegamos a otro lugar, para adorar. Entonces, ya que en el sueño, apareció aquel encargado de la ley, ese líder, esa persona en ese momento, el hermano Heber también testificó, sintiendo que él tampoco lo aceptaba. Era muy obstinado. Es muy maravilloso que el Espíritu del Padre nos haga saber que esta persona es digna, y aquella otra no es digna. Al igual que el Señor Jesucristo, cuando predicaba el Evangelio, él sabía quiénes creían y quienes no creían. Del mismo modo, es en el Espíritu que se entenderá, se sabrá claramente. Siendo así, al ir a predicar la verdad, ¿debemos preocuparnos? No hay de qué preocuparse. El Señor Jesucristo nos enseñó diciendo, seamos como palomas, sencillos e inocentes, y como serpientes, astutos y prudentes. Entonces, ¿cómo podemos lograr ser así? El Espíritu Santo mismo nos hace entender, al tratar con esta persona, si es uno de los nuestros, entonces hablemos con valentía, sobre las cosas de Dios, hablemos sin reservas, porque Él es digno. Pero si sabemos que aquella persona no lo es, en cuanto escuche los nombres de nuestros hermanos y hermanas, tal vez los anote en secreto, y luego querrá capturar a nuestros hermanos y hermanas, para perseguirlos, el Espíritu del Padre, entonces nos hará, en ese momento nos hará entender. A esto se refería el Señor Cristo al decir, que al predicar su Evangelio, el Espíritu del Padre y del Señor estará en nosotros, haciendo la obra santa. En ese tiempo, seremos entregados para ser matados, tal como dijo el Señor. El hermano entregará al hermano,
A las autoridades. El padre entregará a los hijos. A las autoridades. Para que los maten. Los hijos se rebelarán contra los padres. Y les causarán la muerte. Ustedes, por causa de mi nombre, serán odiados por todas las naciones. Pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando en una ciudad los persigan a ustedes, huyan a otra. De cierto les digo, que no habrán terminado de recorrer todas las ciudades de Israel, antes que venga el Hijo del Hombre. Es decir, en el futuro, seremos perseguidos. Serán asesinados. A menudo los asesinados sean posiblemente nuestros parientes terrenales, familiares terrenales, pueden ser nuestros padres, o nuestros hijos, o nuestros otros parientes. ¿Por qué razón? Es porque, aunque son nuestros parientes de carne y hueso, nuestros propios hermanos, pero el espíritu dentro de ellos, debido a que no son salvos, entonces el espíritu del demonio. Dentro de ellos está el demonio, dentro de nosotros está el Señor Cristo. Estos dos espíritus son enemigos entre sí. Así como el demonio odia al Señor Cristo, así también, los hijos del demonio, odian también a los hijos del Señor Jesucristo. Precisamente por eso, seremos odiados por todas las naciones y pueblos. El Espíritu Santo del Padre también le permitió ver al hermano Heber, que en el futuro habrá muchísima gente que creerá en el hermano Heber, pero aquellos que no creen, ¿hasta qué punto odiarán a Heber? Tanto como para desenterrar al hermano Heber, la tumba de su padre terrenal, y entonces, venir a profanar la tumba, y tomar el cadáver, para desquitar su odio, llegando a ese extremo. Es por el nombre del Señor, y también por el nombre del hermano Heber, que sin duda, seremos odiados por la gente, hasta ese extremo. Pero el Señor nos dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Cuando os persigan en una ciudad, huid a otra, porque de cierto os digo, que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel, antes que venga el Hijo del Hombre, es decir, desde los apóstoles del Señor, comenzando a predicar el Evangelio, hasta la época del hermano Heber. Entonces las ciudades de Israel aún no se habrán recorrido por completo, cuando el Señor Cristo vendrá. ¿Y cuándo vendrá el Señor Cristo? Probablemente en el año 2042. Ahora, el progreso de nuestra predicación del Evangelio parece ser muy, muy lento, pero sabemos que en el futuro también será muy rápido sin duda. Pero aunque se haya predicado en cada calle y callejón, sin embargo, muchas personas aún no creerán, o muchas personas, mientras están ocupadas con las cosas del mundo, el Señor Jesucristo vendrá. El Señor nos llevará al cielo. Y después de eso, la tierra y todo en el universo serán destruidos. Todas las naciones y pueblos, por no querer recibir, por no querer aceptar el Evangelio del Señor, y el Evangelio de su Hijo, perecerán, con temor y temblor. Que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.